A ver, mejoró. Ahí está. Ok. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente al culto, dándole gracias al Señor por este tiempo y por cada una de sus vidas. Y les decía que oro para que este tiempo sea el tiempo más feliz, donde no solamente tengan respuesta para la semana, sino la respuesta para la vida entera. Que podamos a través del mensaje em, ser restaurados, ¿no? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El título del mensaje de hoy es La sanidad de la época es Cristo. Y me gusta mucho el título porque realmente no importa cuándo se lea esto, si hoy, si mañana, dentro de 20 años, dentro de 50, siempre va a ser así. La sanidad de la época es Cristo. ¿Ven? Y leíamos en la palabra al inicio Colosenses 2 del 2 al 10, y nos hablaba el apóstol Pablo acerca de que en Cristo está todo. Y nos hablaba de Cristo como un todo en quien habita todo el poder y toda la plenitud de la deidad. Entonces nosotros de inicio podemos tener la confianza de que en Cristo está todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los tesoros. Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y sé que hemos estado hablando mucho de lo que es la sanidad, de cambiar lo grabado, la raíz, la naturaleza. Y semana tras semana el Señor nos ha estado guiando a través de su palabra para tener este nuevo comienzo de evangelismo que toma lugar en mí, que toma lugar en mi iglesia y que toma lugar en mi campo. Y esto todo se traduce en la sanidad. De hecho, el mundo hoy habla mucho de sanar, de soltar, de vaciarse, eh, pero es algo que la palabra siempre lo ha mencionado, ¿no? Y Jesús decía en Mateo 4 del 16 al 17 que la luz ha venido y que la luz ha venido y cuando empezó su ministerio, él comenzó a decir esto, a predicar como que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa ese arrepentimiento? Percatarse, retractarse, darme cuenta, cambiar por algo. Entonces no solamente es sanar por sanar, es vaciarme por vaciarme, sino que nosotros necesitamos, sí, sanar y vaciarnos, pero aferrarnos a Cristo. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. O sea, paren, retráctense, dense cuenta, arrepiéntanse, entiendan la condición espiritual y permitan que el reino de los cielos, el reino de Dios, gobierne sus vidas. Entonces, el Señor nos está dando esta comprensión espiritual para que podamos tener sanidad desde lo fundamental, ¿sí? Porque hay un problema fundamental que nosotros conocemos y es que el hombre, desde Adán y Eva, el hombre y la mujer se separaron de Dios y vinieron los desastres, vino la maldición. ¿Qué es la maldición? Estar separado de Dios, no conocer a Dios. Entonces estos desastres vinieron al mundo, vinieron guerras, desastres, problemas, eh, luego vino a la cultura, vinieron las religiones, la búsqueda de la solución, después bajó a la sociedad, vinieron problemas sociales, las adicciones, todo esto, luego bajó a las familias y luego a la persona. Entonces nosotros con esta comprensión espiritual de que el problema en todas las épocas siempre ha sido que el hombre esté separado de Dios, el Señor nos está dando hoy lo que es la solución. Entonces, esta sanidad es lo que nos permite ser verdaderamente felices con el Evangelio. Y la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la vida de Ana. Y voy a resumir un poquito acerca de lo que el Señor pone en mi corazón hoy, ¿no? Y el Señor nos hace ver el problema y la solución. Lo primero que veíamos en la semana pasada, ¿no? Era el estado espiritual de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la iglesia y de los creyentes, no de cómo está el mundo, porque eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, desde esa época hasta hoy, hay un problema en común. Las personas no quieren a Dios como rey, quieren gobernar ellos mismos bajo su conocimiento del bien y del mal. Perdieron el verdadero culto, ellos perdieron el sacrificio de sangre, no conocen a Dios, adoran otros dioses, creen en lo que sea y mezclaron también el evangelio dentro de las iglesias. Ahora, esto trajo un resultado. El resultado del problema espiritual, nos dice la Biblia después en 1 Samuel 3, que escaseaba la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir que escasee la palabra de Dios? Que hay ignorancia espiritual
No sabemos cómo encontrarnos con Dios, cómo buscar a Dios, y esto se traduce en un sufrimiento para el pueblo de Dios y desastres. Lo mismo sucede el día de hoy. Entonces, vamos a ver una breve comparación entre los tipos de creyente que hay hoy en la iglesia por esta confusión espiritual, porque se ha perdido la palabra, por la ignorancia espiritual, ¿no? Y vamos a ver este resultado en la época de jueces y el resultado que se repite hasta el día de hoy. Y veíamos a Ana, el creyente que sufre en silencio, que sufría por su esterilidad, en una época donde no tener hijos era visto como una maldición o una falta de bendición de Dios, que es lo mismo. Entonces el dolor era profundo y ella lo vivía calladita en oración y nadie la comprendía. Hoy en día también hay muchos creyentes sinceros, pero están estériles espiritualmente. No producen fruto, no sienten el gozo dentro del culto, es una pesadez y luchan con cargas que no pueden expresar, ni siquiera verbalizar abiertamente, porque imagínense, yo estoy aquí dentro de la iglesia, tengo un poco de años en el evangelio y yo no puedo expresar eso, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando, verdad? Entonces eso genera una frustración en silencio, em, temen al juicio de la iglesia y no hay un acompañamiento real espiritualmente. Ah, pero estaba Penina también, el creyente religioso que lastima. Mira, ella provocaba constantemente a Ana, y esto lo pueden ver en Primera de Samuel 1 y 2. Y ella se creía superior por tener hijos, entonces usaba su bendición para herirla. Y eso pasa hoy en la iglesia. Hay quienes que creen que por tener más o por tener prosperidad usan sus posiciones o sus logros para herir a los demás. Usted no tiene respuesta, yo sí tengo respuesta. Juzgan al que sufre, al que no entiende, en lugar de consolar. Entonces usamos los logros, que son obra de Dios, no nuestra, como armas de comparación. Entonces, la gente viene a la iglesia atravesando momentos de prueba, de dificultad, por esta misma, lo mismo que ocasionó la época, porque escasea la palabra de Dios, y entonces uno va a la iglesia, ay, a encontrarse con venir. Y en el día a día también. Estaba también el Cana, que representa ese liderazgo que no comprende la necesidad real de la época. Y como no la comprende, no puede dar una respuesta real. Entonces, él pensaba que la necesidad de Ana era física, por eso le decía, yo no soy mejor que 10 hijos, no, yo no lleno tu corazón. Como si su amor, como si él fuese suficiente para reemplazar la necesidad espiritual. Hay ahora muchos líderes que tienen toda la intención del mundo, claro que sí, pero no logramos a veces entender el problema espiritual. Entonces, en vez de ofrecer la palabra a Cristo, ofrecemos el consuelo en nuestros consejos, nuestra experiencia. Olvidamos que es solo Cristo lo que necesitamos. Así la gente lo quiera o no. Así la gente comprenda. Yo siempre digo esto, todas las personas están buscando a Cristo, a Dios, pero no lo saben. Y esa es la solución. Así no lo sepan, la ignoren o no la quieran. Y está el I, que es el punto donde radica la mayoría de los problemas, que es el sacerdocio, ciego y desconectado de la realidad espiritual. Eli no podía discernir lo que había en el espíritu de Ana, entonces pensaba que estaba borracha cuando ella estaba orando. Entonces, muchas veces hoy en día, dentro de la mayoría de las iglesias, está desconectado realmente el liderazgo de la verdadera obra de Dios. Y además, bueno, él toleraba lo que era el pecado de sus hijos, ¿no? Y hoy en día no logramos ver la necesidad espiritual propia. Elí no podía ver su necesidad espiritual ni lo que necesitaban sus hijos, mucho menos de la época. Entonces entra el legalismo, el misticismo, juzgamos mal a otros, toleramos el pecado estructural. Bueno, los líderes sí, los creyentes no. Entonces se enfocan en lo externo y en lo interno. Entonces hay como una ceguera espiritual generalizada que nos impide ver que la verdadera y única necesidad es Cristo. Tratamos de hacerlo bajo nuestros métodos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Todo acontece y todo esto sucede cuando nosotros olvidamos que fuimos creados para estar con Dios. Cuando compartimos Camino de Salvación, Génesis 1 y 2, es entender cómo y para qué fue creado el ser humano. El ser humano fue creado para estar con Dios y la única manera de volver a estar con Él después del pecado es por medio de Cristo. No se necesita nada más. Entonces, a pesar de que todo esto ocurrió, Dios abrió los ojos de Ana y cambió su naturaleza y levantó a Samuel. Ahora,
Este es el deseo de Dios, que la iglesia continúe así, porque bueno, al final Dios va a levantar siempre un remanente, entonces está todo bien. No, 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 no. Dios cambia a Ana y levanta a Samuel porque desea dar la salvación, la sanidad para su iglesia. Entonces, hoy en día los creyentes están sufriendo, la iglesia está sufriendo, en silencio el campo está sufriendo. La iglesia debe ser el refugio, el lugar más feliz, tiene que ser una plataforma de vida para todo aquel que viene. Nosotros como los guardas de la palabra y de la respuesta verdadera, no es lo que el creyente quiere escuchar, es lo que su espíritu necesita, que es Cristo. Entonces nosotros somos los gobernados por Dios que salvan el campo. Porque fíjense esto, nosotros queremos evangelizar, sacar a la gente del sufrimiento del mundo, pero a veces los queremos traer a meterlos al sufrimiento de la iglesia. Entonces es sacarlo de una confusión del mundo para confundirlos espiritualmente en la iglesia. No, Dios no desea eso. ¿Sí? Entonces, hoy en la introducción vamos a compartir lo que es verdaderamente necesario. Lo verdaderamente necesario es sanar. Ahora, antes de ver cómo vamos a sanar, hay que ver qué es lo que vamos a sanar. Hay tres sanidades o dos sanidades fundamentales, dos sanidades que nosotros necesitamos. Lo primero es lo fundamental, lo interno, lo que hay dentro de nosotros, que es lo que vino a ser Cristo, para que después se manifieste en las otras áreas de nuestra vida. Entonces, primero, esta sanidad fundamental del alma, perdón, tiene que venir a la iglesia, que es donde debe estar la respuesta. Luego debe venir a las personas y luego debe ir al campo. Y cuando esta sanidad toma lugar en la iglesia, en la persona del campo, toma lugar en la época. Hay una transformación espiritual. Ahora, ¿qué es sanar lo fundamental? Es cambiar la corriente espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La iglesia necesita el mensaje de Cristo. La Biblia habla solamente de Cristo, el plan de salvación para sacar al hombre de un estado espiritual de pecado y trasladarlo a su reino. Entonces necesita solamente el mensaje de Cristo que lo lleva al reino de Dios, a ser gobernado por la palabra, por la oración y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos sanar el alma? Yo le dejé en el bosquejo, haciendo el movimiento de sanidad. Entonces necesitamos a Cristo, necesitamos su reino y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Esto es repetitivo? Sí, pero es lo que necesitamos escuchar. Para sanar mi alma necesito el movimiento de sanidad que viene de los tres hoy. La meditación en la palabra, la oración y la confesión de solo Cristo. No necesitamos nada más. El espíritu no se puede revivir mediante consejos. El espíritu no puede avivarse mediante experiencias ajenas. Es solamente Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, si sana la iglesia, ¿qué es lo que va a tomar lugar en el campo y en la época? El evangelismo y el movimiento de evangelismo. Eso es establecer el reino de Dios. Miren, buscar algo más para la iglesia es continuar con el desastre. A veces nos llenamos de programas, muchas cosas que hacer, reuniones forzadas y aquí y allá y terminamos cansados, cargados y decimos, ay, es que no le entra la palabra al hermano. ¿Por qué no estás proclamando a Cristo? Estás proclamando otras cosas. Lo que crees que Él necesita en ese momento, no a Cristo. Cristo es lo que necesita esa persona en su pasado, en su presente y en su futuro. Es la sanidad de la época, cualquier época. Entonces, confiemos, hermanos, en que cada vez que damos el mensaje de solo Cristo, hay una obra que está tomando lugar. A veces ni siquiera lo podemos entender, pero hay una obra que está tomando lugar. No nos desesperemos, sigamos la palabra, porque cuando sana la iglesia, si sana la iglesia, hay respuestas para los creyentes. Porque ¿qué pasaba con Ana y su familia? Iban, pero no había respuesta. En el lugar donde debían conseguir la respuesta, no entendían nada, pero seguían yendo. Entonces, no, Dios desea que nosotros seamos una plataforma para los creyentes. Ahora, después en la sanidad personal, igual, lo fundamental, el alma y lo que toma lugar. ¿Qué es la sanidad personal? Es salir de lo que no es Cristo, igual de la iglesia, salir de lo que no es Cristo, para la persona salir de lo que no es Cristo, para el campo salir de lo que no es Cristo. ¿Qué es lo que necesita la persona? El solo Cristo, solo el reino de Dios,
y solo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, se cambia la corriente espiritual de la iglesia, se cambia la propia corriente espiritual mía. No es mi gobierno, no son mis planes, no son mis deseos. Y ahí, cuando yo me concentro en el solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la guía, la llenura y la obra del Espíritu Santo, sana mi alma, viene el movimiento de sanidad. ¿Y qué es eso? La meditación de la palabra, la oración y la confesión. Pero dentro de esa confesión personal es abrir el corazón a Dios. Porque aunque yo vaya mucho a la iglesia, si yo no disfruto el evangelio, estaré atado a lo antiguo, a lo viejo, a las heridas. Entonces voy como para que me soben un ratito el corazón, pero después cuando llego a mi casa no entiendo nada y no tengo respuesta. ¿Qué es lo que toma lugar en la persona? El evangelismo y el movimiento de evangelismo. Se bloquean los desastres personales, se bloquean los desastres familiares. Buscar algo más personalmente es continuar con el desastre personal y familiar. Entonces, confiemos con que solo Cristo está tomando lugar. No desesperemos, sigamos la palabra. Cuando ustedes vean el bosquejo, van a ver que le escribí lo mismo en la persona, en la iglesia y en el campo. Si la iglesia da respuesta a los creyentes, o sea, a la persona, y la persona puede aferrarse a esta respuesta todos los días de su vida, esto los va a conectar con el campo. Hay tanto desastre a veces en la iglesia y escuchaba esta semana que los líderes de la iglesia no quieren sanar la iglesia, quieren ir a hacer su propia sanidad. No, mis hermanos, el Señor ha levantado el cuerpo de Cristo para que sea el refugio de sanidad para los creyentes. La iglesia da respuesta a los creyentes y los conecta con el campo. Entonces, si sana la iglesia, sana el creyente. Y si sana el creyente con la iglesia, sana el campo. ¿Qué necesita el campo? No, el campo necesita, mira, programas, el campo necesita que nosotros vayamos, el campo necesita que nosotros desordenemos la iglesia y la ordenemos otra vez. El campo necesita lo que necesita la iglesia y lo que necesita la persona. Solo Cristo, el único mensaje que salva, que se establezca el reino, el gobierno de Dios. Dejemos de gobernar y de pensar. No calculemos. Escuché algo que me llenó mucho de gracia ayer. Decía, si la palabra de Dios no se cumpliera, entonces es necesario que ustedes lo hagan a su manera, pues entonces no se cumple. Es necesaria su opinión, es necesario su cálculo, pero la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿a qué me voy a aferrar yo? A lo que dice la palabra. Necesita el Espíritu Santo, porque es un campo que está gobernado por las tinieblas. ¿Cómo puedo yo sanar el campo? Con la oración. Orar por la sanidad de las almas, es decir, venga tu reino en este lugar. ¿Y qué es lo que va a tomar lugar? Dios va a abrir el campo. Pero tiene que sanar la iglesia y tiene que sanar la persona. Porque si no, vamos a sacar a la gente un sufrimiento para entrar en otro sufrimiento. No ore por nada más. Orar por algo más es una oración estéril, como la de Ana al inicio. Dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, para complacerme a mí, para darle por la boca a Penina. No, que se establezca el reino de Dios. Entonces confiemos en que el mensaje de Cristo está tomando lugar. No desesperemos. A veces compartimos el mensaje de Cristo y decimos, no le llegó, no le llegó. Como que el poder está en mi oratoria, el poder está en mi, es que no me expresé bien, es que mira, no dije el versículo, no, me faltó 3 versículos. Empezamos a dudar del mensaje, como que si la fuerza está en mí. Solamente, nada más que usted se haya encontrado con esa persona, es una obra del Espíritu Santo. Y que usted le esté compartiendo el mensaje es una obra del Espíritu Santo. Pero caemos engañados, por eso leíamos en Colosenses, no se engañen. Por rudimentos que están no según Cristo. Cristo en él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, crean que ese es el único mensaje que necesita la gente. ¿Por qué estamos ordenando el sistema de evangelismo? ¿En qué? En el camino de salvación, en las cartas del Evangelio, Nueva Vida, Nuevo Ser, porque es la base fundamental del creyente. Es el único mensaje que sana, que salva, que restaura. Entonces, vamos a ver en el contenido por qué solo Cristo. Es sencillo. Miren, primero porque solo Cristo puede sanar el estado espiritual,
a donde el hombre no llega con nada, ni con terapia, ni con psicología, ni con psiquiatría, nada. Nada puede llegar al espíritu, solamente Cristo puede sanar el estado espiritual, puede sanar el estado del alma y del cuerpo. Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, solo Cristo trajo el reino de Dios y trajo la llenura del Espíritu Santo. No podemos buscar en otro lugar. Y a veces es tan sutil. Por eso dice, huecas sutilezas. Nosotros a veces nos encerramos en huecas sutilezas y caemos en incredulidades. Caemos en pensamientos, ay, que no. Y empezamos a cargarnos y venimos a la iglesia como una obligación y un peso. ¡Qué horror! Ay, no me conecté hoy porque tuve un problemón, pero no, no. Pues que ya, mira, listo, ya me van a... Hermanos, el culto tiene que ser nuestra devoción, nuestra alegría. Nadie tiene que pellizcarme para que yo venga al culto, si yo comprendo cuál es mi necesidad espiritual. Entonces, solamente Cristo cambia el estado espiritual. Nosotros tenemos que conocer, como nos decían Colosenses también, esa plenitud, todo el conocimiento está en Él. Usted quiere saber algo de sí mismo, de todo, está en Él. No nos conocemos a veces a nosotros mismos, no conocemos nuestro estado espiritual. Ahí está la respuesta. No conocemos el porqué de los problemas. Ahí está la respuesta. Cristo es la solución. Entonces, la palabra nos dice quién es Cristo, por qué Cristo cambia el estado espiritual. Primero cambia el pecado original. El pecado original es el estado de maldición en el que el hombre cayó que lo separa de Dios. Y en consecuencia, bueno, el hombre en ese estado separado de Dios mata, roba. Y esto lo he compartido mucho esta semana porque eh, me he dado cuenta que las personas no tienen mucha conciencia de lo que es el pecado original. Piensan que el pecado original es el pecado consecuente. Y no, Cristo nos sacó de un estado de maldición y ese estado de maldición no nos permitía llegar a Dios, alcanzar a Dios, que es lo original. Entonces Juan 14:6 nos dice que Cristo es el camino y la verdad y la vida, que Él nos dio acceso al Padre, o sea, restauró lo original, lo fundamental que le faltaba al hombre. Y nos dice la palabra que nos hizo ahora real sacerdocio, nos dio las llaves del reino de los cielos, nos trasladó, como decía nuestra hermana Jané en oración, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero eso es algo que yo no puedo ver con mis ojos físicos, es algo que acontece en el momento que una persona acepta a Jesucristo como Salvador. Hay un cambio espiritual. Ese es el cambio fundamental. En Romanos 8:2 nos dice, nos dio la ley del espíritu de vida en Cristo que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. En primera de Juan 3:8 dice que deshizo las obras del diablo, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿qué pasa? A veces, y vamos a hablar en el segundo punto de esto, nuestra mente está luchando por recibir, por creer, por entender lo que ya me fue dado por gracia. ¿Cómo es posible si está todo igual? Mis ojos son engañados. ¿Cómo es posible que Cristo haya resuelto todo? En Efesios 2, perdón, del 1 al 7 nos dice que Cristo sanó nuestro estado de muerte del pasado. Nosotros estábamos vivos, vivíamos como muertos espirituales. Nos sanó de eso, nos dio vida, sanó el pasado, sanó el presente, nos da las evidencias de que está con nosotros. Que estemos hoy reunidos acá es una evidencia de que Dios nos ha encontrado. Y sanó nuestro futuro, nuestro destino de maldición, de infierno, de continuar con los patrones. Juan 1 se nos dice que nos dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo puede hacer todo esto? Juan 1 del 1 al 5 dice que Él es la luz de creación, que es el mismo Dios encarnado y que en Él está la vida. Entonces, si en Él está la vida, ¿qué voy a hacer yo buscando, en mi opinión, en la opinión de los demás? Vayan a la palabra. Colosenses 2:9 nos dice que Cristo, en Él, que es Dios y es hombre, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Él. Entonces, nos dice la palabra en Filipenses 2 del 6 al 9, Jesús es Dios encarnado para consumar todo en la cruz. Y no solo pagó por nuestro pecado, sino que resucitó, ascendió en el cielo y nos dio un estatus espiritual de estar sentados junto con Él. ¿Y por qué se los comparto? Ay, hermana, nosotros vemos todo esto. Esto yo, mira, porque nuestra mente le cuesta creer a veces lo que ya nos fue otorgado por gracia. Se nos olvida. Juan 19:30 dice,
nos libró del infierno. Y en la semana pasada escuchaba a un pastor que decía, la gente le tiene miedo al infierno por el fuego, ¿no? Porque dicen que es fuego, pero realmente en el infierno no es solamente fuego, sino que es un lugar de tormento porque no hay Dios. Ahí no está Dios. Entonces, ¿por qué la gente vive vidas de infierno? Porque no tienen a Dios, no lo conocen. Entonces, ¿cuál sería el problema espiritual en los creyentes, hermano? Pero Cristo no resuelve el problema espiritual. No, pero es que nosotros incluimos un problema espiritual. ¿Qué sería la incredulidad? Porque no lo creo, yo no puedo creer esto, entonces yo busco mi manera, mi método de sentirme cómodo con Dios, de sentirme bien con Dios, de sentir, entonces empiezo a hacer muchas cosas para Dios y yo no tengo respuesta, sigo triste, es como que cuando no las puedo hacer, me canso. Entonces la obra de Cristo se cae, pues yo me cansé y me agoté, me obstiné de este campo, me obstiné de esta iglesia, me obstiné de los hermanos. Entonces, cuando yo no soy gobernado por Cristo, por esta palabra, yo no la recuerdo, no la medito, no hago de esta palabra mi confesión diaria, es dejar el culto centrado en Cristo, lo que le pasó en la época de los jueces. No hay llenura del Espíritu Santo, no hay guía del Espíritu Santo, no hay obra del Espíritu Santo, ni hay frutos del Espíritu Santo. Cada quien hacía lo que le parecía. Y eso se traducía, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Porque lo bueno ante los ojos de Dios es que nosotros seamos gobernados por Él. Para eso vino Cristo, ¿sí? Ahora, número dos. Número uno, Cristo cambia el estado espiritual, el pecado original, que es lo fundamental. Número dos, solamente Cristo cambia el estado del alma. Nosotros vivimos muy preocupados dentro de nuestras emociones. Esas emociones nos traen mucha preocupación, ansiedades. Viene nuestro pensamiento y es dominado por las emociones y nuestra voluntad termina siendo impulsada por esa alma. Nuestro cerebro empieza a tomar decisiones por lo que el alma siente. Ahora, ¿qué habla Cristo acerca del alma? No solamente vino a cambiar el estado espiritual. Mateo 11:28 nos dice que Él es el verdadero descanso del alma. Él dice, el peso que ustedes tienen dentro de ustedes espiritual y de su alma, lleno de pecado, viciado, ustedes no lo pueden cargar. Vacíenmelo a mí. Démelo a mí, pero tomen el mío. ¿Cuál es el peso de Cristo? Aprended de mí. Ese es el verdadero descanso. Dice, si aprenden de mí, hallarán descanso para sus almas. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga. El peso que ustedes tienen de pecado, de vicio, de corrupción, de todo lo que les hace volar sus emociones, es muy pesado. Si ustedes me lo entregan a mí, yo los voy a hacer descansar. Ahora, hay un punto dentro del alma, que es lo que he estado viendo durante toda esta semana, en los creyentes y también estuve muy encerrada en algún momento de mi vida en esto, ¿no? Y tuve la sanidad solamente con el mensaje de Cristo y la sigo teniendo, ojo, no es que yo me paro aquí y le digo, ay, hermano, no, la hermana ya, ¿no? Y es que el creyente, cuando pasa a ser hijo de Dios, le cuesta mucho arrepentirse. Parece mentira, pero le cuesta mucho reconocer lo que hay dentro. ¿Por qué? No, porque yo tengo a Cristo, hermano, entonces yo no puedo sentir nada, yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo sentir vergüenza, yo no puedo sentir envidia, yo no puedo. No, hermanos. Todo eso, dice la palabra en Romanos que nuestra alma está viciada. Entonces nosotros bloqueamos la tristeza. No, eso no, no. Y no sabemos a través de la palabra y del Espíritu Santo gestionar las emociones. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos que las estamos evadiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo es meterlas debajo de la alfombra. Todo el polvito lo estamos metiendo debajo de la alfombra. Porque nuestra vergüenza de nuestro pecado nos hace huir delante de Dios. Y no podemos reconocerlo delante de Él. Y eso se trata de arrepentirse. Reconozca, hermano, lo que usted, cuando yo les decía hace unas semanas, desnude su vida en el aposento alto ante Dios, es reconozca lo que usted no puede cambiar porque usted no puede, porque Cristo vino precisamente porque usted no puede. Sí, Señor. Ah, entonces yo le decía ayer a una señora, agarre y anote todo lo que usted está pensando, así sea retorcido, así sea oscuro, anótelo y entrégueselo al Señor, no como queja, sino entregue esa carga. Porque nosotros a veces como creyentes nos golpeamos mucho dentro de la iglesia. Y usted está triste. Tómese el tiempo para estar triste, pero para recibir el consuelo del Espíritu Santo, no para quedarse en la tristeza. Porque sentir, vamos a sentir mucho. Y yo le decía a los muchachos el viernes, lo único que hace que el ser humano
no sea dominado por sus emociones, es el Espíritu Santo a través de la palabra y de la oración, no es un capricho, hace que su espíritu crezca y que su alma mengue, baje. Y quiere decir que va a dejar de sentir, no, va a seguir sintiendo, pero su voluntad no va a estar dominada por su alma, sino por su espíritu, por lo que viene de Dios. Esto es el gobierno de Dios. No se esconda delante de Dios. Dios sabe, el espíritu de Dios no puede ser burlado. Juan 14, 26, 27. Nosotros a veces leemos la palabra y la leemos corrida y no nos percatamos. Dice, mas el consolador, ¿por qué necesitaríamos consuelo? Porque nuestra alma está viciada, porque nuestro cuerpo está tomado. Pero Él vino a darnos la libertad en el Espíritu. Entonces, consigan, busquen el consuelo dentro del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 14, 26, 27, que es el verdadero consuelo. Nos enseña todas las cosas ocultas. Él les enseñará todas las cosas, pero que también les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que Cristo les ha concedido. Les va a mostrar lo que hay dentro de ustedes, pero ustedes van a recordar que Cristo consumó todo en la cruz. Esa es la verdadera paz. Entreguen todas las cargas. ¿Les dé vergüenza o no les dé vergüenza? Lucas 8, 26 al 39 habla de una persona que estaba endemoniada y que por eso tenía enfermedades mentales. Entonces estaba encarcelado, estaba como decir, lo soltaron en una isla, en un cementerio, porque nadie podía estar con ese hombre, porque inclusive lo aprisionaban y se soltaba. Y Cristo le dio la sanidad, nos libra de la opresión de los demonios. Entonces les estoy dando las evidencias, primero para que crean y segundo para que lo aferren en el corazón. En Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer, pero esto no es algo que nosotros forzamos, esto es un resultado cuando yo me centro en el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cuál es el problema del alma del creyente? La incredulidad igual que la del espíritu, eso es lo mismo, la incredulidad. Porque cuando yo no creo, si yo creo que el culto está en todas las respuestas, yo no me pierdo el culto, obvio. Pero si yo no lo creo, esa es la incredulidad. Entonces pierdo el culto. Y si pierdo el culto, no tengo la palabra. Y si pierdo la palabra y la oración, no tengo la obra del Espíritu. Y si mi espíritu mengua, mi alma se desborda y mis emociones y mi pensamiento, la locura. Por eso el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, vamos a estar cegados en los problemas, como ya lo vimos la semana pasada con él. Es lo mismo el día de hoy. Entonces, solo Cristo cambia el estado espiritual, solo Cristo cambia el estado del alma. Ahora, nosotros tenemos, yo le digo a las personas cuando llegan a Cristo, ¿cuántos años tiene usted? 32. Bueno, usted tiene 32 años, haciéndolo al revés. Entonces, ahora viene Cristo y empieza la obra espiritual, la de sanidad, y nos desesperamos, y nos ponemos bravos con Dios. Tenga paciencia. Cada vez que usted está tomando el culto, la obra del Espíritu Santo está tomando lugar. Ya todo cambió. No sea engañado por huecas sutilezas, ¿sí? Entonces, número 4, solo Cristo puede cambiar el estado del cuerpo, que da la sanidad física. Y se los voy a dejar por la palabra. Mateo 8:15, cuando Jesús tocó a la suegra de Pedro, apenas la tocó la fiebre, la dejó. En Hechos 3, no solamente Jesús directamente, sino que en Hechos 3, del 1 al 12, no estaba presencialmente, pero sí en espíritu. Cuando Pedro y Juan subieron a la hora de la oración y vieron al cojo que estaba ahí sentado, le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Solamente en el nombre de Jesucristo dio la sanidad. Entonces, ¿por qué me voy a aferrar a Cristo? Toda la plenitud de la deidad, toda la solución, el consumado está en Él. Entonces, en Hechos 8, del 4 al 8, dice que Felipe iba a Samaria y les predicaba a Cristo. Y ellos, claro, escuchaban atentamente, porque no es que predicaba a Cristo y ellos no escuchaban, están ahí, no me interesa. No, escuchaban atentamente. ¿Y qué sucedía? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. En Isaías 53, del 4 al 6, dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para darnos la sanidad. Por sus llagas fuimos sanados. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema físico en los creyentes? Que yo no puedo creer esto. Nosotros siempre pensamos que la enfermedad es mucho más grande que Dios. Siempre pensamos que el problema es mucho más grande y nos resignamos. No vamos a la palabra de la oración, sino, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Dios decide que le creamos. Entonces, viene la incredulidad,
yo no creo que Cristo pueda sanarme, entonces yo no me esfuerzo en hacer lo que tengo que hacer. Que nada, porque al final eso es una microincredulidad, digo yo, ¿no? Porque a veces la incredulidad no se ve como directamente decir, no creo, no creo, pues dice por ahí. No, es a veces simplemente no hacer lo que yo tengo que hacer porque no tengo la convicción. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué pasa con lo físico? Si no hay obra del Espíritu Santo, o sea, si está el problema de la incredulidad en lo espiritual, en el alma y en el cuerpo, en todo mi ser, viene, ¿qué pasa? Mis emociones toman lugar. No hay obra del Espíritu Santo. Vienen las emociones y el pensamiento que toma lugar y el cuerpo se enferma, sí o sí. Hermanos, esto ustedes lo pueden investigar, lo pueden buscar, lo que ocurre con la somatización del cuerpo, a lo que el cuerpo está adicto y cómo el cuerpo le habla a veces aún de qué es lo que está pasando. Porque nosotros, como creyentes, no, pero si yo tengo a Cristo, meto todo bajo la alfombra. No lo reconozco, no me arrepiento, no le digo, sí, Señor, esto está pasando, no, debajo de la alfombra. Y después el cuerpo viene, me reventó. Y lo primero que te pregunta cuando vas al médico es, ¿tuvo un episodio de estrés? ¿Cómo está su cortisol? Es lo primero que te pregunta. Entonces, vamos a la conclusión. Ay, la conclusión, bendito sea Dios, dice, cambiemos la incredulidad por la fe en Cristo. ¿Cómo así? Cambiemos la incredulidad por la fe en Cristo. Mire, yo les dejé el bosquejo y ustedes pueden confirmar toda esta semana esas palabras, lo que Dios le ha dado. Créanlo, créanlo. Y creerlo a veces se traduce en orar con esa palabra, en transcribir la palabra, en ver el mensaje. Porque, ¿qué pasa? No hacemos lo que Dios nos manda hacer, sino lo que no nos manda hacer. ¿En qué sentido? Bueno, yo para sentirme útil y que estoy haciendo lo que Dios desea, queremos hacer muchas cosas para Dios. Y eso es religión. Porque el Evangelio no se trata de lo que podemos hacer para Dios, sino de lo que Él ya hizo por nosotros, que yo debo disfrutar. Todo esto es dado por gracia, mis hermanos. Y Dios desea seguir haciendo en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad. Les decían los muchachos el viernes, tenemos la batalla contra mí mismo, contra el mundo y contra Satanás. Y a veces nos creemos tan arrogantes. Caemos en Génesis 3. No necesito a Dios. Que yo creo que yo puedo pelear contra mi situación familiar, contra la época, contra la gente de la iglesia. Y no, no tenemos fuerza para eso. Ni siquiera para dejar comer azúcar, siempre pongo el ejemplo más fácil. No nos da fuerza para eso. Entonces, el Evangelio es de lo que Cristo ya hizo. Si yo no disfruto de la obra de salvación en Cristo, si yo no descubro a Cristo, que era lo que decía Pablo en Colosenses 2, de 2 al 10, si no disfruto de ese gobierno, voy a quedar atrapado en religión, en hacer para Dios. Entonces mi vida de fe va a ser una obligación. Para Ana era una obligación ir al culto, tengo que ir, pero es una obligación y me causa amargura, me causa frustración. Y por sobre todo una vida espiritual estéril, donde nada toma lugar y donde no lo puedo decir, que se enteren los hermanos que yo tengo tantos años y mira, el campo no se ha abierto. Ay, no, 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 no. Ay, que se enteren que yo, miren, tengo 10 años ordenando el mensaje y ni una persona. Sígalo ordenando. Esto no se trata de quién hace más o quién hace menos, sino de la gracia de Dios. No se quede engañado. Entonces, en Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis sido, perdón, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. O sea, aférrense que es sobreedificado. Si usted ya se siente edificado, vuelva a sobreedificarse. Continúe hasta que todo tome lugar. Crea que el mensaje de Cristo es el poder en el cielo y en la tierra. Así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracia. O sea, sea agradecido por todo. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesitan las personas dentro de la iglesia, los creyentes? ¿Qué es lo que necesita el campo? Que Cristo sea su rey. Entonces les coloca aquí tener la fe en Cristo, número 1, sobre edificados. Número 2, arrepentirnos, retractarnos, rectificar, reconocer. No meta nada debajo de la mesa. Porque si su alma gobierna sobre su espíritu, va a quedar engañado y se va a enfermar. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué es arrepentirnos? Reconocer que sin Él es imposible salvarnos. Es confesar mis pecados. El arrepentimiento trae perdón de pecados, trae renovación. Desnudar mi vida ante Él. Yo les comentaba a los muchachos el viernes.
En un momento de la vida yo decía, me daba vergüenza reconocer delante de Dios algo que yo sentía. Y yo no, pero como yo no sentía eso porque el orgullo no me daba. Y cuando lo reconocí, recibí tanta sanidad y el Señor me abrió los ojos para ver cómo estaba el campo. Eso es confiarle mi vida a mi Salvador. Eso es salir del yo. Yo no me puedo salvar, te lo entrego a ti, sálvame tú. Despójese de sí mismo. Niéguese a sí mismo como lo quiera ver. Entregue su dolor, su pesar, sus heridas, su falta de perdón. Todo entréguelo. No lo niegue. Confiéselo y arrepiéntase. No niegue el dolor. No lo evite por religiosidad. No reprima. Entréguele al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita la iglesia, los creyentes del campo? Es que Cristo sea su rey y señor. ¿Y por qué Cristo tiene que ser mi rey y mi señor? Bueno, la palabra nos dice en Génesis 2:7 que el ser humano es una criatura, es como un recipiente y que fue diseñado para tener dentro de ese recipiente el aliento de vida. Pero si no toma lugar el aliento de vida en nuestra vida, entonces va a ser la muerte que tome lugar y vamos a ser estériles ante un evangelio vivo, un evangelio de vida y ante un Cristo vivo. Suena horrible, pero es la realidad espiritual. Y por eso es que seguimos viendo los desastres. Me decía una persona en estos días, ay, le dijiste algo horrible a la gente. Y yo, ¿qué le dije? Que Dios no es tan accesible como ellos piensan. Y yo, pero es que claro, es algo horrible, sí, pero es una realidad. Dios no abrió muchos caminos, Dios abrió un solo camino. Y la gente piensa que puede a través de lo que quiere. Entonces, solo con Cristo podemos superarnos a nosotros mismos. Solo con Cristo podemos superar las circunstancias. Solo con Cristo podemos ser usados para superar y sanar la época. Y para finalizar, si Cristo no gobierna mi vida, seguiremos viviendo los desastres como la palabra nos lo revela, porque es historia cíclica. Inclusive la iglesia primitiva, los judíos, todo. Después la iglesia contemporánea, todo el mundo, ¿no? Perdía el evangelio y ocurrían los mismos desastres hasta hoy. Porque, ¿qué pasa? Dios sin duda, su palabra se cumple. Él va a cumplir su plan. Si no es con usted, si usted no quiere, si no cree, si cree, Dios lo va a cumplir porque Dios siempre levanta un remanente, porque su deseo es salvar. Pero nosotros vamos a seguir atrapados en sufrimientos y Dios no desea eso. La gente siempre se pregunta a Dios, pero ¿por qué? No, Dios no desea su sufrimiento. Dios desea sacarlo de. Amén. Entonces, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y soberano y porque has obrado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros tuviésemos la salvación. Señor, creemos que tú has cambiado nuestro estado espiritual de muerte a vida, Señor. Padre, hoy te entregamos nuestras cargas de nuestra alma porque a veces nos cuesta creer lo que ya nos ha sido dado por gracia. A veces nuestro corazón ha estado tan herido, a veces hemos vivido tanto tiempo en la mentira que nos cuesta creer que tú viniste a darnos salvación y libertad. Pero por eso nos has dado el Espíritu Santo, para que podamos tener la fe correcta. Por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida, que tome lugar en nuestra alma, que tome lugar en nuestra mente, Señor, y que podamos aferrarnos solamente al mensaje de Cristo, para que a través de esa llenura, esa obra del Espíritu Santo, podamos creer que ya hemos sido salvos, podamos creer que tú eres la solución a todos los problemas, podamos creer que cada vez que proclamamos a Cristo, tú estás estableciendo tu reino, Señor, aunque no podamos verlo. Señor, que podamos como iglesia sanar y cambiar la corriente espiritual de la iglesia, cambiar la corriente espiritual de la vida y cambiar asimismo la corriente espiritual del campo, solamente con Cristo, con el reino de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Señor, y no como algo imperativo, sino porque es lo único que se necesita, es lo único que tú diste en tu palabra, que no nos apartemos, Señor, de esta palabra ni a diestra ni a siniestra, que toda hueca sutileza que Satanás haya puesto en nuestra mente y nuestro corazón para hacernos creer que podemos hacer algo por ti sea quebrantado en el nombre de Jesucristo y que podamos disfrutar lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos que sanes nuestra iglesia, la Iglesia Universal de Jesucristo, que el mensaje del Evangelio sea restaurado en cada púlpito y en cada persona para que pueda venir el movimiento de sanidad verdadera desde lo fundamental hasta el cuerpo, Señor. Que sean quebrantadas las torres de Satanás que quieren engañar a la iglesia, que quieren reprimir a la iglesia, que quieren oprimirla y que quieren confundirla, Señor, con legalismo, con misticismo, con humanismo, con buenas obras, Señor.
que venga tu reino y que sea establecido a la iglesia, en cada uno de los preciosos creyentes que están hoy aquí y en el campo, Señor, como consecuencia. Llénanos con tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, con este mensaje superarnos a nosotros mismos, salir de nuestros problemas y ver el problema de la época. Que con este mensaje podamos aferrarnos y podamos comprender que solamente Cristo es la solución, es la sanidad de las épocas. Oramos en acción de gracias y en el nombre de Jesucristo. Amén.